Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar nuestra clase sobre resolución de problemas utilizando perímetros. Vamos a invitar a su compañero, Roberto Romero. Lea por favor el ejercicio número 2 que ve en la pantalla. La figura muestra una mesa y un mantel en forma de rombo. Determina el área y el perímetro de la región sombreada. Muy bien. Solo nos vamos a enfocar en calcular el perímetro, porque estamos en la semana en el tema sobre perímetros. Ahora, si queremos calcular el perímetro de la región sombreada, el perímetro sería todo este contorno. Sería todo este contorno, pero además, ¿qué le vamos a sumar? Más el perímetro ¿de quién? Más el perímetro del rombo. De esa manera vamos a calcular el perímetro de la región sombreada. Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo suma y por qué no restamos? Porque para restar eso aplicaríamos siempre y cuando calculemos el área. Pero en este caso, como queremos calcular el perímetro de la región sombreada, entonces tenemos que limitar la figura para poder llegar a calcular el área. Un momentito. Bien. Entonces, vamos a concentrarnos en cómo encontrar la medida de los lados de esta figura y de este rectángulo para sumarle también con el perímetro del rombo. Juntos formarían las fronteras para esa región sombreada. Entonces, vamos entonces a calcular. Vamos a calcular cuánto es que miden cada uno de esos lados. Empezamos por OB. A ver. Segundo año A. ¿Cuánto mide OB? 6. Claro. 6. Bien. 6 centímetros. Excelente. Ahora, si todo este lado mide 12, su lado opuesto también, ¿cuánto va a ser? 12. Va a ser 12, ¿verdad? ¿Y cuánto entonces va a medir cada segmentito? ¿Cuánto va a medir AM y cuánto va a medir MD? 6. Muy bien, sería 6 cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a borrar y vamos a colocar entonces aquí sus medidas. Este sería 6 centímetros. Y este también sería 6 centímetros. Muy bien, de esa manera ya estamos consiguiendo prácticamente los lados de la figura. Ahora nos concentramos en calcular PC. ¿Cuánto mide PC? 8. 8, ¿verdad? Muy bien. Entonces, un momentito. Arriba no valdría lo mismo también. Exacto, muy bien. Entonces, si este es 8 centímetros, entonces este también sería, entonces arriba su lado opuesto. ¿Cuánto mide todo este segmento? 16. 16, ¿verdad? 16 centímetros. Pero cada segmentito AN y NB, ¿cuánto va a ser? 8. Claro, 8 por aquí. Y aquí también sería 8. 8 centímetros, claro está. ¿Listo? Entonces, como que ya estamos consiguiendo los lados del contorno. Pitágoras, Miss. Muy bien. Ahora sí, exacto. Entonces, prácticamente diremos que el perímetro va a ser igual a la suma de AD más DC más CB. ¿Quién más me estaría faltando?
AD más CC más CB y más AD más DC más CB. ¿Quién falta, chicos? AB. Más AB. Muy bien. Más AB. Pero si lo dejamos así, estaríamos calculando el perímetro del rectángulo, como si eso estuviera pintado. AB. Pero no me piden el perímetro del rectángulo, me piden el perímetro de la región de la figura sombreada. Entonces aquí le tenemos que adicionar el perímetro ¿de quién? Del rombo. Del perímetro del rombo. Muy bien. Entonces, para eso tenemos que encontrar cuánto mide uno de sus lados de ese rombo. Entonces, como no sabemos cuánto mide ese lado, pero lo que sí podemos asegurar en que aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí es un ángulo recto. Y como sabemos, en un triángulo... Así es. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro triangulito. El teorema de Pitágoras. Vamos a usar el teorema de Pitágoras, claro que sí. En este triangulito, este mide 8 y este mide 6, ¿verdad? Entonces, como no sabemos cuánto mide este lado de aquí, vamos a decir entonces por el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a poner acá L. L al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 6 por 64. 6. Y 64 36. más 36. 100, ¿verdad? 100. Y el 2 pasa como raíz. 10. Entonces, ¿cuánto mide su 10. lado del rombo? 10. 10. Esto es 10, este también es 10 y este también sería 10. Entonces sumaríamos 4 veces ¿quién? 4 veces 10, ¿verdad? 10. En vez de poner 10 más 10 más 10 más 10, vamos a poner 4 por 10. Ok, vamos a reemplazar. ¿Cuánto mide el segmento AD? 12. 12, muy bien. Entonces ponemos aquí 12. ¿Cuánto mide el segmento DC? 16. Exacto, lo máximo. Ahora le sumamos más CB. 12. 12. Más AB. 16. 16. Le sumamos más 4 veces 10. 40, ¿verdad? 40. Ok, 40. sumamos entonces 12 más 12, 24. 16 más 16, 32. 4. Y más 40, finalmente, ¿cuánto es? 96, 96. 96. ¿En qué unidades está? Sería 96 centímetros, ¿verdad? Centímetros. Muy bien. ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, mis. Sí. Nos dice, se desea pavimentar un terreno de la forma que se muestra en la figura sombreada. Determine el área y el perímetro, pero solamente nos vamos a concentrar en calcular el perímetro, solo el perímetro. Y lo que podemos observar aquí es, lo que está sombreado es esta línea curva, que sería un semicírculo. Todo esto sería un semicírculo. ¿Sí? Un semicírculo, pero además también esta otra línea curva, que vendría a ser la mitad de un círculo o la cuarta parte de un círculo. La cuarta parte. Cuarta parte de... Claro, sería la cuarta parte. Y este también sería la otra cuarta parte, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, ¿qué te parece si esta parte curva lo trasladamos? Si lo trasladamos, ¿qué va a suceder aquí? Si lo trasladamos, o sea, en pocas palabras. Vamos a tener la mitad del círculo. Claro, es como decir, borramos esto y lo pasamos al otro lado. Entonces forma otro semicírculo. Así es. Entonces más o menos entendió la idea de lo que vamos a hacer. Ahora diremos, el perímetro de una línea curva. Profesora, ¿cómo vamos a calcular el perímetro de una línea curva? Muy fácil. Para eso vamos a recordar al círculo, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando queremos calcular el perímetro? El perímetro va a ser 2 veces pi
por radio. O si desean al revés, 2 veces radio por pi. Pero si nos ponemos a analizar, ¿quién me da 2 veces el radio? En una circunferencia, un radio y con otro radio, ¿qué cosa forma? ¿Qué cosa es todo esto? Diámetro. Un diámetro, exacto, un diámetro. Entonces decimos que R más otro R son 2 veces R, eso sería el diámetro. Y el diámetro lo multiplicaremos por pi. Entonces podemos usar o la primera opción o la segunda opción, que es la misma. Ahora, pi, por cuestiones matemáticas, pi es un número infinito, pero para resolver un ejercicio, vamos a utilizar el pi como un aproximado, que sería 3,14. ¿Ya? Bien, ahora sí, empezamos a calcular el perímetro de la figura sombreada. Entonces vamos a iniciar, ¿ok? Acá. Vamos a iniciar con la línea curva de color azul. ¿Cómo calcular este semicírculo? Entonces por aquí lo vamos a dibujar. Semicírculo, aquí está. Este semicírculo tiene su diámetro, claro que sí. Aquí está, vamos a usar la regla. Vamos a unir de este punto a este punto y lo que vamos a formar es el diámetro. ¿Y cuánto mide ese diámetro, chicos? ¿Cuánto mide ese diámetro? 10, Miss. Claro, claro que sí. Sería 10. ¿Por qué? Porque es la longitud del lado del cuadrado. Entonces quiere decir que si acá mide 10, entonces este también va a ser 10 metros. ¿Y eso quién viene a ser? El diámetro. Quiere decir que el diámetro en este caso va a ser 10 metros. Este es el diámetro. ¿Cómo calculamos entonces el perímetro de un semicírculo? Entonces escribimos por aquí, el perímetro va a ser igual a diámetro por pi, pero como no está completo, ¿qué vamos a hacer a nuestro resultado? ¿Lo vamos a dividir entre? 2. Entre 2. Entonces decimos aquí, el perímetro va a ser la multiplicación del diámetro, que es 10 por pi sobre 2. ¿Cuánto entonces sale el perímetro, chicos, ahí en la parte de color azul? 5 pi. 5 pi. Entonces el perímetro va a ser igual a 5 veces pi. Pero ahí no ha terminado porque aún no está toda la figura sombreada, no hemos calculado todos sus líneas curvas, se podría decir. Entonces aquí aún nos falta calcular esta línea curva más esta línea curva. Ahí recién podríamos decir que ya estamos calculando todo el perímetro, pero al final tenemos que sumar nuestras respuestas, ¿no? Entonces, para hacerlo algo más práctico, ¿qué te parece si esta parte lo trasladamos, ¿no? Lo trasladamos. Entonces, si lo trasladamos, quiere decir que este de acá es como si ya no lo estaríamos viendo, solamente nos concentramos en la curva, en la semicircunferencia, o en este caso semicircunferencia, de la figura, en este caso que está de color verde. Ahora, si sabemos que todo esto mide 10, ¿no? Es porque esto es 5 y esto también va a ser 5. Pero como esta figura lo hemos pasado aquí, entonces aquí este también va a ser 5. Entonces prácticamente dime cuánto es el diámetro de esta figura de color verde. ¿Cuánto es su diámetro? 10. 10, ¿verdad? 10. Así es 10. Entonces, entendido eso, borro esto porque ya lo han comprendido. Entonces nos concentramos que ahora todo esto va a ser 10 también, 10 metros. ¿Y quién viene a hacer eso? El diámetro. Entonces lo vamos a dibujar por aquí. Sacamos la imagen, ya está. Ahí está. Ya está. Entonces esto de aquí sería el diámetro. Y si calculamos el perímetro, ¿será necesario hacer todo el procedimiento o ya sabemos cuánto va a salir la respuesta?
Ya sabemos. ¿Cuánto va a salir entonces? Dígame, para no operar otra vez todo eso diámetro por pi 5 entre 2. pi. Va a ser 5 pi. Pero como me piden calcular el perímetro en total, ¿qué vamos a hacer ahora? El perímetro de la figura sombreada, es, ¿cuánto es, chicos? ¿Qué cosa voy a sumar? La línea curva de color azul, 5 pi, ¿más quién? Más la línea curva de color verde, ¿cuánto es? Más 5, más 5 pi. Veo que no se la creen. ¿Se entendió o no se entendió? Hable, chicos, es mejor que se equivoquen ahora. ¿Sí? Recuerden que esta línea curva es esta de aquí. Solo que lo hemos trasladado para poder realizarlo más rápido la operación de la otra semicircunferencia de color verde. Como me piden calcular el perímetro, entonces simplemente me queda sumar la línea curva de color azul más la línea curva de color verde. Y la suma en total, entonces decimos que el perímetro es 10 veces pi. ¿Pero cuánto es el valor de pi? 3,14. Multiplicamos entonces 3,14 por 10. Sería 31,4. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando se multiplica por 10, la coma corre un espacio a la derecha. Entonces sería 31,4. Están en metros, entonces la respuesta terminará en 31,4 metros. Bien, hasta ahí 2 problemas, chicos. ¿Qué dicen? ¿Comprendido o no comprendido? Hablen. Sí. Ok. Uy, Miss. Comprendido. Sí, Miss, comprendido. Ahora, Comprendido. Sí, Miss. para terminar, pasamos a la escalerita que probablemente la clase pasada lo hemos mandado a que ustedes lo resuelvan, pero para que quede claro, y también lo hicimos en clase algo rápido, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado, a ver si espero que no se hayan olvidado, este segmentito más este segmentito más este segmentito más este segmentito más este otro segmentito y este último, la suma de todos ellos es igual a ¿cuánto? 16. Claro. 16. WZ, X, WZ, V y H lo voy a poner acá. Entonces sería por aquí. El perímetro es igual a 16, pero más 16, porque vamos a sumar más este segmento de color rojo, ¿no? 16 más todos los pequeñitos segmentos de color rojo, todos ellos hacen uno solo también, 16 centímetros, ¿no? Y luego le sumamos, a ver, acuérdense que habíamos sumado, sería más este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, este y este último, la suma de todos esos pedacitos, ¿cuánto sería? 14. 14, ¿no? 14. Entonces, finalmente decimos que el 14. perímetro es 16 más 16, 32, 14 más 14, 28, ¿verdad? La suma en total es 60. 60 centímetros, ¿verdad? centímetros. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido otra vez reforzarles el tema de perímetros, pero hemos implementado, porque la clase pasada hicimos estos 3. Mira, aquí está, no lo he borrado. Esto hicimos la clase pasada y hoy estamos completando estos 3 ejercicios más, pero hemos adicionado algo diferente, como calcular el perímetro de un círculo o de una circunferencia, ¿correcto? Recuerden que el perímetro es el contorno, puede ser en líneas rectas o como en línea curva, que es el círculo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?